Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, somos Mariana y Alejo, estamos acá reunidos con ustedes en este nuevo video para hablar de rectas, ecuaciones y funciones en la Cátedra de Elementos de la Matemática de Arquitectura. Bien, el tema de hoy va a ser poco reflexionar sobre rectas, ecuaciones y funciones, ¿no? O sea, hay como una secuencia de partiendo de la recta. Entonces, el primer análisis que vamos a hacer es presentar los axiomas que tiene la recta. Entendemos como axiomas a verdades evidentes que no necesitan ser demostradas. O sea, todo lo que estamos enlistando acá son, son verdades que no necesitan ser demostradas, son muy evidentes, ¿sí? Por ejemplo, el primer axioma al que hace referencia este video es que el espacio consta de infinitos puntos, infinitas rectas e infinitos planos. O sea, como Bien. decía el profe recién, es una verdad absoluta y que está demostrado, por lo que no tiene discusión. Sí, mire, pensemos para estudiar matemático, estudiar en este caso geometría, hay algo que se llama el espacio geométrico o en el que hace referencia a este espacio, ¿no? Pensemos en una habitación, ¿sí? En una habitación que tiene tamaños infinitos, ¿sí? Y que dentro de esa habitación podemos colocar puntos, podemos trazar rectas o podemos definir planos. Estos van a ser infinitos porque el tamaño de esta habitación es infinita. Entonces, esa es la idea de este primer axioma. El segundo dice, todo plano consta de infinitos puntos y por lo tanto de... De infinitas rectas. Sí, fíjense en que si yo en un papel empiezo a marcar con el lápiz, empiezo a marcar puntos, va a llegar el momento en que voy a poderlo cubrir a todo el papel. Ahora, la idea, al ser ese papel, yo les hablaba del espacio infinito, hacer infinito el espacio, voy a necesitar infinitos puntos para poderlo cubrir. O bien también podría hacer lo mismo trazando rectas y voy a cubrir todo un papel simplemente trazando líneas, ¿sí? Pero bueno, la idea es esa. Al ser el papel infinito, bueno, necesitaría infinitas rectas para poderlas trazar. Bueno, toda recta consta de infinitos puntos. Entonces, vos sabés que cuando comienza una recta, no tiene final, porque esta recta es la sucesión de muchos puntos. Nos imaginamos a veces que podemos dibujar esos puntos, pero en realidad hay muchos otros puntos que no los estamos viendo y por eso decimos que una recta tiene infinitos puntos. Sí. Eh, Eh, lo que quería decir con respecto a esto, eh, Euclides, que fue el que pensó mucho de estas ideas que estamos hablando, es un matemático eh, llamado Euclides. Él decía que el punto era la marca sin espesor, ¿sí? La recta, el trazo también sin espesor, ¿no? Entonces, al no tener un punto es una marca, y puedo marcar un punto al lado del otro, y eso me va a ir alineando una recta, ¿no? Eso es la referencia de este acción. el otro axioma dice, por cada punto de un plano pasan infinitas rectas. Bueno, entonces acá podemos dibujar un punto y pensar cuántas rectas pueden pasar por ese punto. Y vamos a Claro. concluir lo que dice el axioma, que por cada punto pasan infinitas rectas. Claro, ustedes piensen, por ejemplo, yo siempre acá doy el ejemplo piensen en la rueda de la bicicleta que tiene un punto central y tiene los rayos que van formando como rectas, ¿sí? Entonces, sobre ese punto central se pueden definir infinitas rectas en realidad. ¿Mm?
El otro axioma, dados dos puntos, por ello pasa una única recta. Y esto sí, vos fíjate, si vos dibujas un punto y dibujas otro punto y trazas una recta, esa recta es única. Es O sea, por única. un Y punto este acción, a ver, quería terminar la idea, que por un punto pasan infinitas rectas, pero por dos puntos una y solo una recta. exactamente. Es tan importante este axioma que forma parte de los 5 postulados de Euclides que definen a la geometría clásica como la conocemos. Este es uno de los postulados, ¿no? Dice, El dado 3 próximo, puntos no alineados, por ella pasa por un ellos. único plano. Sí. El que tenemos acá en la imagen también, ese axioma lo tenemos representado en esta imagen. Tenemos 3 De- puntos, en ellos se definen un único plano. O sea, ¿qué necesitamos para definir un plano? Únicamente marcar 3 puntos y listo. el otro postulado dice, dados dos puntos, si pertenecen a un mismo plano, la recta que define también está contenida en ese mismo plano. ¿Qué es lo que Bueno, es tenemos muy en importante. en el otro dibujito? Acá en la gráfica. Sí. ¿Puedo pasar a la otra presentación? Bueno, y acá vamos a la forma de la representación de la recta, o sea que podemos decir que la recta se presenta a través de ecuaciones, y tenemos la ecuación general de la recta que hace referencia a x más by más c igual a 0. Después tenemos la ecuación de la recta en forma explícita, que sería y es igual a mx más b, y como si nos volvemos a pensar en el postulado, que recién vimos en el axioma, decimos que la recta, necesito solamente dos puntos para dibujar una recta, una única recta. Entonces, la ecuación general que me permite encontrar la ecuación de la recta, la vamos a ver más adelante, porque esta que tiene acá es la ecuación de la recta teniendo en cuenta un punto y la pendiente. Entonces, la pendiente la llama m, y las coordenadas del punto, como vimos en videos anteriores, se definen como x sub 1 y y 1. No sé si me Sí. faltó algo más. No, no, lo que yo quería decir que, bueno, la recta es un concepto matemático y su representación puede ser distinta, ¿no? Tenemos aquí la representación por medio de gráfica, la representación por medio de fórmulas matemáticas, ¿sí? Hay varias, ¿sí? Que la definen, depende de los casos y los usos que por ahí podemos darle a las rectas, ¿sí? Que es mucho, especialmente en nuestra carrera, ¿no? Y también por tablas de valores, la otra forma de representación de la recta que tenemos, ¿sí? Incluso Y en el bueno, voy a práctico decir tenemos ejemplitos con tablas de valores. la obviedad, que la representación gráfica de la recta es una línea recta. Sí, exactamente. Bien, sigamos. Sí. Elementos Entonces, de la recta. dale. Sí, bueno, una recta, aunque por simple que sea, tiene algunos elementos importantes que le ayudan a constituirse como un objeto matemático, ¿no? Tenemos las variables, pues tenemos la pendiente, vamos a ir por orden, ¿no? Tenemos la pendiente. La pendiente es un número, ¿sí? Que en la ecuación es la que acompaña la variable independiente o la variable x, ¿no? Ese número está evaluado por el cociente entre en una distancia que es vertical dividido en una distancia horizontal. En este caso, en el caso del ejemplo que tenemos aquí, tenemos la expresión de la fórmula es menos 3x más 2y igual a 6,
y la pendiente está evaluada en como 1,5, ¿sí? Ahora, este valor de 1,5 lo puedo representar como una fracción, ¿sí? Que en este caso sería 3 medios. Cualquiera de sus representaciones es válida. Lo importante que entendamos que es dividir una distancia vertical y una distancia horizontal, y eso me va a dar la idea de pendiente, o también la inclinación, que digamos, vienen a representar lo mismo, pero hay dos formas distintas de representar, uno por la pendiente y otra por el ángulo de inclinación, que ese es otro elemento, el ángulo de inclinación, que se determina con un ángulo que hace, donde uno de los lados del ángulo es la pendiente misma y el otro lado es el eje horizontal, el eje de las abscisas, X. Y eso definen como vértice del ángulo, está definido siempre en la raíz, que es otro elemento, la raíz o cero de la ecuación. Y la ordenada del origen, el punto que intercepta la recta intersecta al eje de las abscisas. Perdón, de las ordenadas. Por eso se llama ordenada al origen, perdón. La ordenada del origen es el eje de las, o sea, el eje de las ordenadas es el eje de las Y, es el vertical. Entonces, la ordenada del origen es el punto que corta el gráfico de la línea recta en el eje de las ordenadas. Que acá, fíjense, señalan con el puntero, lo tendríamos acá en el punto azul. Esa es la ordenada del origen. Y el cero raíz es el punto que corta la gráfica de la línea recta en el eje de las abscisas. Bien. Que sería el punto B en este caso. Bueno, y las variables que intervienen ya podemos ver que son dos. Es una X, que es la variable independiente, y la otra es Y, que depende de los valores que le asigne X, ¿no? Bueno, listo, terminamos por ahora. Nos vemos en el próximo video que habla de la resolución de los ejercicios que trae el trabajo práctico. Bueno, hasta la próxima.